Vamos a ver ahora crisis normativas y paranormativas en la familia. La definición de familia es que toda familia cuenta con una historia natural que la hace cursar o transitar por sucesivas etapas. Esto significa que la familia, en la medida que va creciendo y van pasando los años, va pasando por etapas que la hacen especialmente particular, mediante las cuales los miembros que la conforman experimentan una serie de cambios que podríamos definir como leyes naturales que influyen en la conducta y por ende en el modo de vida de cada individuo. Que cada individuo que forma parte de una familia pase por distintas etapas hace también que esa familia tenga distintas tareas y etapas que cumplir. ¿Qué es el ciclo vital familiar? Bueno, durante el desarrollo de la familia pasa por distintas etapas que son predecibles. Por lo tanto, ¿qué significa? Que todas las familias pasan por esas etapas, en las cuales existen distintas y diferentes expectativas, distintas necesidades y distintas situaciones. Estas situaciones afectan la salud de los miembros y de los integrantes de la familia. Por ejemplo, cuando la familia está en la etapa de niños pequeños, donde la mayoría son de preescolares, en esa etapa los niños pasan por ciertas situaciones. Por ejemplo, empiezan o inician el proceso de sociabilización yendo al colegio, teniendo compañeros. Además, se enferman de cosas distintas y las situaciones que se producen en esa familia son distintas a las que pasa una familia, por ejemplo, que está formada por solamente 2 adultos mayores, donde los hijos ya se fueron de la casa. Entonces, según Duval, hay varias etapas que ustedes ya las conocen. Está la etapa de formación de la pareja y comienzo de la familia, con sus respectivas características. La etapa de la crianza inicial de los hijos. Esta es una época de transición de estructura didáctica de la diada a la estructura de más de 3 personas. La mutualidad de la madre con sus hijos. Empieza a haber esa relación, ¿no es cierto?, con los hijos y la madre, que tiene un contexto diferente. La aceptación por los adultos en su rol del cuidado. La madre y el padre con su rol del cuidado. Las familias con hijos preescolares, que tiene un rol estabilizador del padre. La tolerancia de la mayor autonomía infantil. Ya los niños empiezan a ir al jardín, por ejemplo, por lo tanto empiezan a ser más autónomos, empiezan a conocer el mundo, de qué se trata este mundo. La tipificación de los roles sexuales en cuanto a que las niñas tienen ciertos roles, los niños tienen ciertos roles, y en estos momentos eso también está, ¿no es cierto?, en un modelo de transición. La tensión entre los roles laborales y familiares de los padres. En esta etapa en que los hijos van al colegio o están yendo al jardín infantil, los roles de los padres aumentan, porque además de ser padres, también son tutores de sus hijos en los respectivos colegios. Están asumiendo un nuevo rol del cuidado. La etapa de la familia con hijos escolares, en que la escuela como un evaluador de la eficiencia de la crianza, ¿no es cierto? Y vemos que los padres están citados a las reuniones, tienen que estar pendientes de lo que pasa, y hay una energía que se comparte entre el colegio, de relación que se comparte entre el colegio, la escuela o la familia. La tolerancia a la separación parcial del hogar, porque los hijos ya tienen sus propias actividades, tienen sus propios amigos, van conociendo otras instancias. La salida inicial del hogar. Aquí empiezan ya a salir del hogar, a comparar, por ejemplo, su casa con la casa de los compañeros. La familia con hijos adolescentes, que es muy compleja. Los adolescentes están pasando por una crisis
que es la crisis de la adolescencia. Hay un cambio marcado en el equilibrio familiar. Hay una apertura de los límites familiares. La familia tiene que abrirse a las actividades o a las necesidades que tienen sus hijos adolescentes, de tener otras amistades, de buscar el mundo que ellos quieren, de ver qué les acomoda y apoyarlos en esa búsqueda. La crisis, aquí se produce una crisis entre dos generaciones, porque también la mayoría de los padres también está sufriendo una crisis que es la crisis de los 40, ¿ya? Aquí empieza la plataforma de lanzamiento de los hijos hacia el resto de la comunidad, ¿ya? Los hijos crecen, salen al mundo. Después está la etapa media y terminal de la familia, donde empieza el nido vacío, porque los hijos ya se van de la casa y se quedan solo los padres. El entrenamiento de los cambios biológicos, de la involución, ¿no es cierto? Ya el adulto es muchas veces adulto mayor, donde hay un tema con la salud de los individuos. En esta etapa se enferman más y hay un deterioro biológico. El enfrentamiento de la jubilación y uso de la diferencial del tiempo libre. Aquí hay una crisis que es la crisis de la jubilación. ¿Y qué hago yo después del trabajo? Después de haber ocupado todo mi tiempo trabajando, me encuentro con que tengo que ver qué hago con ese tiempo libre. El entrenamiento de la soledad y la muerte de la pareja. Muchas veces en esta etapa, ¿no es cierto?, se va uno de los integrantes de la pareja y queda el otro solo. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso sobre las tareas evolutivas según las fases del ciclo vital. Dependiendo de la fase o de la etapa del ciclo vital, es que hay riesgos potenciales, pero también hay oportunidades. Y vemos como el estado del ciclo vital, por ejemplo, el adulto joven independizado. El proceso emocional de transición es la aceptación de la responsabilidad emocional y económica por uno mismo. El adulto joven se hace cargo de sí mismo y de toda su responsabilidad que tiene, tanto en lo emocional como en lo económico. Los cambios según el orden requerido tendrían que ser, ¿no es cierto?, diferenciación del ser respecto de la familia de origen. El adulto joven se empieza a independizar tanto económicamente como emocionalmente de la familia, desarrollando algunas relaciones con otros iguales y además con amistades profesionales y emocionales. ¿Qué habilidad se requiere en un adulto joven? De relación social, que tenga la capacidad de relacionarse socialmente, ¿ya? Y la competencia profesional, que tenga alguna forma de ser independiente económicamente. ¿Cuáles serían los riesgos potenciales? Por ejemplo, la pseudo-individualización, que se sienta demasiado independiente y se transforme en una persona muy solitaria. También puede ser algún riesgo potencial el apego excesivo, el corte de relación, cortar relaciones de manera abrupta con la familia, el aislamiento social, el desajuste profesional, la atrofia de la esfera profesional o de relación. O sea, cuando un adulto joven no tiene las redes de apoyo, por ejemplo, o no puede de alguna manera cumplir con las necesidades que él tiene, se puede transformar en un individuo solitario, donde no tiene relaciones, se empieza a aislar del resto de la comunidad y también en lo laboral o profesional. Hay oportunidades también para el adulto joven, como instaurar una nueva relación con los padres, ya de adulto a adulto. Seleccionar lo que se quiere llevar de la familia de origen. O sea, siempre uno forma su propia familia, por lo tanto, qué me gustaba y qué no me gustaba de la familia de la cual yo
provenía, de mi familia de origen, y escojo qué es lo que quiero llevar. A veces hay ritos, hay celebraciones que yo las instauro en mi nueva forma de vivir, pero hay veces que habían cosas que no me gustaban y digo, no, esto no lo voy a hacer. Afirmación del ser social y profesional, o sea, me afirmo como persona. El adulto joven se afirma él en lo que él es como persona y como profesional. Es una oportunidad para la autonomía y la experimentación de nuevas situaciones. La familia con hijos pequeños. Si tenemos una familia con hijos pequeños, tenemos que hay una aceptación de nuevos miembros en el sistema. La familia es un sistema y llegan estos hijos pequeños a este sistema que lo vienen, ¿no es cierto?, a cambiar todo. Los cambios según el orden requerido son reajuste del sistema marital. Si antes estaba solo con mi esposo o con mi pareja y empiezan a llegar los hijos, este sistema que es el sistema marital de esposos tiene que cambiar porque ya hay otros integrantes que empiezan a relacionarse con los integrantes del sistema marital. Se tiene que dar cabida a los hijos y por lo tanto redistribuir los roles. ¿Cómo vamos a cuidar a los hijos? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién se va a hacer cargo de la familia? Se crean nuevos roles que es este rol parental. El rol parental es una nueva instancia de funciones de aquellos que eran solo esposos. Realimento de las relaciones con la familia extensa. Generalmente cuando llegan los hijos se empiezan a producir requerimientos de las redes de apoyo de los abuelos, de los tíos, de los sobrinos. Entonces hay un realineamiento de las relaciones. Empiezan a configurarse de otra manera las relaciones. Entrar en contacto con el sistema escolar es una situación importante para esta familia en la cual llegaron los hijos, porque además me tengo que ajustar a otro sistema que es el sistema educativo. ¿Qué habilidades se quieren? Son las habilidades parentales, porque tenemos la crianza de los hijos, de comunicación, me tengo que aprender a comunicar con otros sistemas como el sistema educativo, como con los vecinos, con el jardín, con los hijos, con mis suegros, con los abuelos, en fin. Y de negociación, ¿no es cierto? Ya no tenemos un sistema que era más chiquitito, sino que hay un sistema que se empieza a abrir a otros subsistemas, por lo tanto tenemos que aprender a comunicarnos con esos otros sistemas y aprender a negociar. ¿Cuáles son los riesgos potenciales? Uno de los miembros de la pareja se sienta excluido. Claro, cuando llegan los hijos, de repente, ¿no es cierto?, algún miembro de la familia puede sentirse que no está tomado en cuenta. Disminuye la satisfacción marital, porque ya están más cansados, tienen que preocuparse de otros, y eso hace que estén, muchas veces se produce una insatisfacción de la relación de los esposos. Inequidad de la redistribución de los roles. Hasta estos años, ¿no es cierto?, el rol de la mujer, que era el rol del cuidado, se sentía muy sobrecargado porque además de cuidadora tenía que trabajar. En estos momentos está un poquito más parejo, pero todavía falta mucho que transitar. Procesos triádicos disfuncionales. Estos procesos entre tres, ¿no es cierto?, que producto de la falta de comunicación, de las violencias que a veces se producen en la familia, se produzcan disfunciones de la dinámica familiar. Incompetencia parental, que los padres no se sientan competentes o que realmente no lo sean competentes, o que no sientan que ser padres es un valor. El conflicto con la familia extensa sobre el papel de los abuelos. Aquí este es un tremendo tema, ¿no es cierto?, porque los abuelos muchas veces se incluyen dentro de la crianza. Entonces, ¿cómo va a ser
esa inclusión es un tema que hay que conversar en familia. Conflicto con el sistema escolar se puede estar produciendo, ¿no es cierto?, a propósito de este nuevo sistema con el cual hay intercambio de energía. Pero también hay oportunidades como el fortalecimiento del compromiso marital, el sentido de la propia continuidad biológica. Eso significa que en realidad hay una continuidad en cuanto yo tengo hijos. Ya si yo muero, hay algo que yo trascendí, que son la entrega de los hijos, ¿no es cierto?, a un mundo mejor. El aprendizaje del rol de padres. Aprender el rol de padres no es fácil y ese rol se aprende durante todo el proceso de crianza de los hijos. También está la oportunidad de mejorar la vinculación con la familia extensa a propósito de también que tenemos esta necesidad de ayuda, de intercambio de energía, pero también los cónyuges entienden ya en la vivencia, de haber tenido la vivencia de ser padre, entienden mejor a sus padres. En la etapa del ciclo vital, emancipación de los hijos y periodos posteriores, tenemos que el proceso emocional de transición es la aceptación de las múltiples entradas y salidas del sistema familiar. Aquí los hijos empiezan a ir, muchas veces se van a estudiar, se van a formar sus propias familias, pero también a veces vuelven a la familia de origen, entonces se producen múltiples entradas y salidas del sistema familiar. En este periodo tendremos que reorganizar este sistema también, por ejemplo, en el sentido que lleguen a quedarse nuevamente solos. Por lo tanto, los cambios de segundo orden requeridos va a ser reorganización del sistema marital como una diada, el desarrollo de relaciones para incluir la familia política. Muchas veces la familia política tiene otra cultura, otras creencias, otros valores. Entonces se producen conflictos ahí para poder llevarse bien con las familias, ¿no es cierto? Porque tenemos nietos en común. Afrontar la enfermedad y la muerte de padres y familiares. ¿Qué habilidades vamos a requerir? La capacidad de asumir el impacto, por ejemplo, de la marcha de cuando se mueren los abuelos, los padres. Habilidades siempre de comunicación y de negociación van a ser muy importantes en la familia, sobre todo cuando los integrantes de la familia ya son más adultos. Riesgos potenciales que se producen, la familia no permite la salida de los hijos, ¿cierto? Donde se produce ahí un estancamiento de los hijos. La relación con los hijos no llega a ser entre adultos. Los conflictos con la familia política también pueden llevar a riesgos de alteraciones de la dinámica familiar o disfunciones familiares. El impacto que puede acarrear en algunas familias algunas enfermedades que se empiezan a presentar, sobre todo cuando las personas ya son mayores. La incapacidad de asumir la muerte de familiares. Todos estos riesgos potenciales se pueden producir y son crisis que se van a producir, ¿ya? Muchas veces estas crisis pueden ser normativas, pero también pueden llegar a producirse crisis paranormativas cuando la familia no es capaz de adaptarse a los nuevos requerimientos y no tiene las habilidades necesarias para poder adaptarse a las necesidades de la nueva etapa del ciclo vital. Se producen oportunidades en la época de emancipación de los hijos, como por ejemplo experimentar a los hijos como iguales, o sea, poder conversar con ellos, poder pedir consejos a los hijos y los hijos a los padres, tener una relación más cercana. Relaciones de satisfacción con la familia política también. Muchas veces eso va a ser un apoyo importante para todos. Bueno,
Después de ver las distintas etapas por las que atraviesa la familia, vamos a enfocarnos en que esta familia, según como vaya pasando las etapas, va a pasar por crisis. Las crisis pueden ser normativas y paranormativas. Bueno, en una crisis normativa y paranormativa, aquí tenemos un sitio de YouTube para que ustedes puedan ver una exposición de lo que es una crisis normativa y paranormativa, ¿ya? Crisis es un estado temporal de trastorno psicológico caracterizado por ansiedad, confusión y desorganización, que puede estar causado por un suceso inesperado, que es evidenciado como una amenaza o pérdida y que resulta insuperable con los mecanismos habituales de la persona para enfrentar el problema. Eso es una crisis, ¿no es cierto? Entonces, una situación a través de la cual la familia, en este caso, no tiene o se siente de alguna manera afectada desde el punto de vista psicológico y se produce una crisis familiar, una alteración de la dinámica de la familia, una alteración de la homeostasis familiar. Las características de una crisis normativa. Es un fenómeno que se limita en el tiempo, ¿ya? No tiene más de una duración de unos 4 a 6 semanas. El desenlace no siempre está predestinado en el momento del inicio, ¿ya? El resultado puede ser o un mejor funcionamiento, un estado, o también puede ser un estado de descompensación o de enfermedad. Va a depender de cómo la familia, qué herramientas tiene la familia y cómo se adaptó, cuáles son las habilidades, las redes de apoyo que tienen la familia, si tuvo experiencias anteriormente. Las características de una crisis paranormativa son unas experiencias adversas o inesperadas. O sea, una crisis paranormativa es una experiencia que no la esperamos, ¿ya? Como por ejemplo puede ser la muerte de un hijo. Es una experiencia adversa inesperada. Son eventos provenientes del exterior, pero también del interior de la familia, entre los sistemas intersistémicos. Frecuentemente son impredecibles para la familia y necesita de un mayor tiempo de superación y a veces también de ayuda externa. Frente a una crisis paranormativa, la familia necesita alrededor de 6 meses muchas veces o a veces un año o más incluso, dependiendo de la cuantía de la crisis, ¿ya? La muerte de un hijo, por ejemplo, no es lo mismo que la pérdida a lo mejor de un trabajo o la cesantía que se alarga en el tiempo, ¿ya? Son crisis paranormativas las dos, pero no van a requerir el mismo tiempo para poder sanar o para poder llegar a la homeostasis nuevamente del sistema familiar. Ejemplos de crisis paranormativa. Tenemos la muerte de un ser querido, el embarazo de una hija adolescente, adicciones. Las adicciones producen una gran disfunción familiar del sistema familiar. El alcoholismo de la pareja, separación, la cesantía, la enfermedad crónica que se mantiene en el tiempo, ¿no es cierto? Los trastornos psiquiátricos, las enfermedades terminales. Enfermedades crónicas, no todas son crisis paranormativas. Por ejemplo, un adulto medio, un adulto mayor que tiene una diabetes, ¿no es cierto?, mellitus tipo 2, y que es de un tratamiento con un menú de alimentación o que tiene que tomar medicamentos y que lo acepta bien, esa es una crisis paranormativa en un principio, pero que rápidamente se va a ir adaptando a las necesidades. El duelo. En el duelo se produce una pérdida de un ser querido y la persona tiene sentimientos
como por ejemplo de tristeza, de enfado, de culpa, ansiedad, soledad, impotencia, shock, sensaciones físicas de vacío, opresión, debilidad muscular. El duelo es una crisis paranormativa que impacta de manera profunda en la familia. Y aquí vamos a tener las etapas del duelo o de la crisis. ¿Ya? El duelo no complicado tiene fases del proceso del duelo. Sería el shock, la rabia, desesperación y reorganización de la vida, aceptación, recuerdo con nostalgia. No necesariamente tiene un orden secuencial, ¿cierto? Muchas veces tenemos que la persona tiene mucha rabia y se produce mucha desesperanza, ¿ya? No necesariamente va a tener un orden. Cuando acaba el duelo, entre más o menos 1 o 2 años, dependiendo del duelo que sea, ¿no es cierto? Puede ser a veces meses. Cuando la persona piensa en el fallecido sin dolor, solo queda la tristeza. Cuando la persona reorganiza su vida y sus emociones y las dirige hacia los demás. La infidelidad, la violencia y la separación también son crisis importantes en una familia. Hay distintas reacciones: indiferencia, negación, rabia, celos, dolor, revancha, violencia, en fin, pueden haber muchas reacciones frente a la infidelidad, frente a la violencia y la separación. Sobre todo cuando la separación, por ejemplo, se produce con violencia o por infidelidad. La ruptura de la pareja es muy compleja, sobre todo que se produce una vulnerabilidad de los hijos, dependiendo por supuesto de la edad de los hijos. No quiere, por ejemplo, ayuda por muchas veces desconfianza, por inseguridad, incredulidad, enojo y rabia. Muchas veces la pareja no quiere ayuda externa y se pasan por el periodo de mucho dolor solo. La ayuda puede ser psicológica, pero también pueden haber otras redes de apoyo. Intervención en la separación, el acompañamiento, siempre el acompañar es muy importante. La cooperación, el resguardo de los hijos, preocuparse de que los hijos estén bien y redefinir la relación con las familias de cada uno de los padres. En el embarazo adolescente hay algunos factores predisponentes. En la adolescencia, forma en que se independizó de los padres, por ejemplo, por rebeldía, por rechazo. ¿Cómo ocurrió ese embarazo? Muchas veces hay estudios que dicen que los adolescentes se embarazan para satisfacer sus propias necesidades afectivas, porque hay sentimientos de soledad. En esta etapa, el adolescente ya está pasando por una crisis y además si se embaraza son 2 momentos muy duros, muy fuertes emocionalmente para este adolescente. También en la familia del adolescente se van a producir situaciones complejas. Familias incompletas o irregulares, falta de comunicación, cercanía, es una de las características que puede haber en un embarazo de un adolescente. La relación sobre la dependencia con la madre. Muchas veces esta mamá se produce una sobredependencia con este adolescente, ¿no es cierto? Un control con ese adolescente embarazado. Se produce ausencia y distanciamiento
con el padre de ese niño que está por nacer y que muchas veces ese padre quiere participar y a veces no lo dejan. O a veces también es un adolescente que no se siente capacitado y se va. La permisividad o alto índice de castigo que se producen en estas familias, el alcoholismo que muchas veces, drogadicción que se produce muchas veces dentro de familias donde se produce el embarazo de un adolescente. Y el embarazo del adolescente va a producir baja escolaridad en esos padres adolescentes porque muchas veces dejan de trabajar dejan de estudiar y se tienen que poner a trabajar. Las adicciones a drogas o fármacos. Hay factores predisponentes, por ejemplo, el sentirse no aceptado en la familia, madres muchas veces sobreprotectoras, padres ausentes, encontrar que el problema de las drogas no es grave. Muchas veces hay familias o jóvenes que piensan, por ejemplo, que la marihuana o consumir un poco de marihuana o consumir un poco de cocaína no es tan grave, ¿ya? Entonces hay factores predisponentes como la inadecuada función parental, por problemas de parejas también puede suceder. Bueno, la enfermedad crónica también es una crisis paranormativa, sobre todo en un principio, cuando el paciente al cual le diagnosticaron una enfermedad crónica pasa por un proceso de enfrentamiento de esta nueva realidad. Ya ahora va a tener que consumir medicamentos, ¿no es cierto? Y esos medicamentos van a ser para siempre. Ahora me gustaría que reflexionaras la siguiente pregunta. ¿Cómo he vivido una crisis? ¿Cómo la recuerda? Piensa, ¿qué crisis viviste últimamente? ¿Cómo la recuerdas? ¿Qué sentiste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo me hubiese gustado tratar el tema? ¿Cómo me hubiese gustado que los demás me trataran? Los componentes nucleares en la comprensión de la crisis. Tenemos un hecho objetivo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que desencadena? ¿Cuál es la situación que desencadena una crisis? Frente a eso hay una percepción del evento, cómo nosotros evaluamos el evento y qué estrategias vamos a tener para poder afrontar este evento. Entonces, la persona que enfrenta una crisis tiene síntomas significativos, como por ejemplo cansancio y agotamiento. Estamos, por ejemplo, pasando por una crisis todos, una crisis que nos tiene muy agotados, que esta crisis de pandemia que ya se ha transformado casi en una crisis que ya lleva más de un año, ya va a cumplir un año. Entonces, ¿cómo estamos todos frente a esta crisis? Cansados y agotados. Se produce desamparo e inadecuación. Muchas personas frente a una crisis se sienten solas, que no tienen las herramientas para poder afrontarla. Mucha confusión, mucha ansiedad. Y síntomas físicos como desorganización del funcionamiento también de las relaciones laborales, familiares y sociales. Dentro de los síntomas físicos tenemos dolor de estómago, dolor de cabeza, en fin, van a depender de cada persona. Y ahí hay algunas frases que escuchamos en una persona que está en crisis. Por ejemplo, no tengo a nadie que me ayude, nadie me quiere, no sé si usted puede ayudarme, pero dígame usted qué hago. Una persona que está en crisis no sabe cómo afrontarlo, entonces está llena de preguntas y buscando ayuda. Entonces, intervenir en una crisis significa introducirse de manera activa en la situación que está viviendo la persona, lo que está experimentando, para así poder ayudarla y a movilizar cuáles son sus propios recursos y así
superar el problema y recuperar el equilibrio nuevamente, la homeostasis. Algunas técnicas para la intervención en crisis va a ser educar, dar algunas instrucciones educativas, ¿no es cierto? Ayudar a una reestructuración cognitiva que vea la situación desde otro paradigma, le dé otra mirada. Permitir siempre la expresión emocional, apoyar los procesos en la toma de decisiones, dar algunas opciones alternativas, pero nunca dar instrucciones. El que va a tomar la decisión va a ser la persona que está pasando por esa crisis o la familia que está pasando por esa crisis. Entonces va a ser importante, ¿no es cierto?, permitir la expresión emocional, dar tiempo a las personas, no apurar, conocer en qué etapa del duelo está para poder intervenir, dar la información técnica necesaria si la requiere, movilizar las redes de apoyo, involucrar a la familia en la resolución de la crisis. La intervención en crisis es un proceso que tiene dos fases, la intervención de primera instancia y la de segunda instancia. La intervención de primera instancia consiste en los primeros auxilios psicológicos, que duran minutos o también pueden durar horas. El objetivo de esta etapa es facilitar el enfrentamiento inmediato al evento, otorgar apoyo, contención emocional, enlazarse con recursos de ayuda, informar sobre los distintos recursos que hay para la solución de esa crisis. También remitir orientación psicológica si fuera necesario. Y la intervención de segunda instancia ya va a durar más tiempo, ¿no es cierto?, semanas o meses, y tiene que ver con cómo se integra el incidente a la familia y cómo se adapta a la situación. Y tenemos el modelo de los 7 pasos para enfrentar una crisis de Robert. 1 está planificar y realizar una evaluación a fondo. Segundo, hacer un contacto psicológico y establecer rápidamente la relación, caracterizada por la transmisión de un genuino respeto por el otro, por una aceptación, confianza y una actitud sin prejuicios ni juicios. Examinar las dimensiones del problema a fin de poder definirlo. ¿Qué tipo de problema tenemos? ¿Qué evento estresante? ¿Quién lo gatilló? Fomentar la expresión verbal de la familia sobre sus sentimientos y emociones, que es muy importante. Cuando la familia habla y expresa lo que siente, se empieza a descubrir. Generar y explorar y evaluar las estrategias de afrontamiento de problemas utilizados anteriormente. O sea, preguntarle a la familia qué hizo antes cuando tuvo algún problema dentro de su familia o tuvo una crisis. Restablecer el funcionamiento cognitivo a través de la aplicación de un plan de acción. Esto es ayudar a pensar lógicamente a la familia, para así ayudarlos nuevamente a reorganizarse. Realizar un seguimiento y dejar la puerta abierta para sesiones de refuerzo. Entonces ahí van a tener otro ejemplo que ustedes pueden entrar a ese canal de YouTube y ver otro ejemplo de crisis. Siempre una crisis es un peligro, pero también es una oportunidad tanto para las familias, para las personas, como para los equipos de salud. Una oportunidad de poder moverse y adquirir otra dinámica que puede ser incluso mejor o de mayor crecimiento. Es una oportunidad de crecimiento para todos los integrantes de la familia en este caso.